Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Esperaba hacer un especial, bueno, aún lo haré, el último domingo de este mes para celebrar un especial de Halloween. Pero esta historia me la mandaron hace días y aprovecho para subirla en los inicios de este mes. Recuerden suscribirse, dejar un like y un comentario. Y dicho esto, vayamos con la historia. Las brujas que vienen en octubre. Historia enviada por Reinaldo Poxtán desde Oaxaca. Hola, mi nombre es Reinaldo. Actualmente vivo en Estados Unidos, pero yo nací y me crié en un lugar llamado Santos Reyes, en Oaxaca. Debe seguir siendo de las localidades más pobres de Oaxaca aún. Ahora que se acerca octubre, quiero contarles algo que pasaba cada octubre sin falta en mi pueblo. Como les digo, Santos Reyes era muy pero muy pobre. Mi familia y yo vivíamos en una casa de madera y cartón, y no éramos de los afortunados con luz eléctrica. En aquel entonces llegaban gringos al pueblo de esos que son como misioneros. Llegaban el último día de septiembre y repartían despensas y ropa por toda la comunidad. La cosa es que solo eran mujeres las que llegaban siempre al pueblo. Llegaban en trailas y de esas casas móviles. Siempre iban entre 10 y 13 mujeres. Llegaban siempre como a mediodía y solo una de ellas hablaba bien español. Las otras apenas sabían hablar y responder unas cuantas cosas. A pesar de su buena acción, siempre tenían un aire raro, algo que siempre daba miedo. Esas mujeres solo iban exclusivamente el último día de septiembre y desaparecían, o eso pensaban todos. Aquí en Santos Reyes, algunas personas se van a Estados Unidos y otras se meten a trabajar con grupos delincuentes. Son las únicas maneras de salir de la pobreza aquí. Personas de repente se iban y nunca se volvía a saber de ellos. Era normal de repente ya no verlas. Por eso pasó tiempo para que nos diéramos cuenta de lo que pasaba. Cuando crecimos un primo y yo, y en un fin de septiembre llegaron las misioneras como siempre. Pero a mi primo ya grande, como pudo porque ni se entendían, empezó a coquetear con una de las gringas. Y ella se veía que le hacía caso. Al final, como pudieron, le dio a entender que lo vería en la noche antes de que se fueran, o eso fue lo que dijo mi primo. Se llegó la noche y acompañé a mi primo a las salidas del pueblo, allá por el panteón, pero me dijo que me quedara en un lugar antes de llegar a esperarlo. Me quedé atrás de una casa abandonada y allá a lo lejos vi a mi primo perderse. Me quedé un buen rato esperándolo hasta que me desesperé y empecé a caminar a ver si lo veía. Mientras caminaba, solo me daba cuenta de lo quieto que estaba todo, y empecé a escuchar como gente gritando. Primero me asusté porque pensé que era mi primo que se andaba peleando o algo, pero empecé a seguir el ruido y todo eso venía del panteón. Al principio dudé en acercarme, pero me daba curiosidad saber qué estaba pasando. El único día que el panteón está con gente a esas horas es el 2 de noviembre, y aún faltaba un mes para eso. Cuando me estaba acercando, alcancé a ver que tenían una lumbre en las orillas del panteón, y yo me quedé desde la otra orilla viendo. Las misioneras estaban ahí. Lo primero que pensé es que ahí acampaban antes de irse, pero era raro que alguien acampara al lado de un panteón. Las misioneras estaban alrededor de la lumbre, tomadas de las manos y no sé qué cosas decían, supongo que en inglés. Supe que eso estaba mal cuando, del fondo del panteón, vi a mi primo acercándose a ellas con la misionera que se había ido a ver. Él tenía cara como de ido, y la misionera lo dejó parado a unos metros y se unió a los demás. Empezaron a moverse muy raro, como si estuvieran convulsionando, pero eran unos movimientos imposibles, como si sus huesos se estuvieran quebrando. Yo estaba como embobado y aterrado viéndolas, cuando de repente se cayeron todas al suelo y siguieron revolcándose. Fue ahí cuando aproveché y salí para llevarme a mi primo.
Él seguía como idiota, parado nada más. Cuando llegué a él, miré a las mujeres y sus caras estaban con la boca abierta muy grande y los ojos en blanco. Me asusté y rápido me eché el brazo de mi primo atrás y me lo llevé casi arrastrando. Estaba seguro que algo le iban a hacer cuando salieran de su trance. Ya íbamos llegando a la casa cuando se empezaron a escuchar gritos del panteón, y más corrí arrastrando a mi primo y lo metí a la casa. Le conté rápido a mi mamá lo que había visto, pues se despertó con el ruido. Ella misma escuchó los gritos que se oían. Pero no solo mi mamá escuchó. Una parte del pueblo también escuchó los gritos. Se escuchaba que andaban cerca, como buscándonos, y mi mamá empezó a poner sal en las ventanas y puertas, porque según eso no las iba a dejar entrar si es que eran brujas. Estábamos asustados y mi primo empezó a querer salirse. No decía nada, seguía ido, pero quería salirse. Como pudimos, mi mamá y yo lo amarramos en una silla. Él ya estaba como más calmado y cuando pensamos que ya había pasado todo, porque ya no se escuchaban los gritos, se oyó como cayeron 2 o 3 en el techo de lámina. Empezaron a moverse por todo el techo y a golpearlo como a querer levantar las láminas. Mi mamá se asustó mucho y empezó a gritar. Yo pensé que sí iban a arrancar las láminas, cuando afuera empezaron a escucharse gritos y mentadas. Las personas del pueblo que se habían dado cuenta salieron con antorchas mal hechas y machetes. Dejaron de moverse las láminas y se oyó cómo se bajaron y empezaron a correr. Le dije a mi mamá que se quedara cuidando a mi primo y salí. Les dije a los vecinos que estaban en el panteón y todos nos fuimos corriendo allá. Cuando llegamos ya no había nadie. Solo estaba la lumbre que tenían ya apagándose. Las buscaron en las orillas del pueblo y las barrancas, pero no encontraron a nadie. Nadie sabía de dónde venían esas mujeres ni a dónde se iban. Cuando regresamos al pueblo, les conté lo que había pasado y cómo encontré a mi primo. Fueron a buscar a una señora que curaba y le hizo limpias para sacarlo de su idiotez que aún seguía. Cuando él ya regresó en sí mismo, nos contó que cuando se encontró con la mujer esa, solo recuerda que empezó a caminar con ella y de ahí perdió la memoria. ¿Quién sabe qué le habían hecho? Ahí fue cuando varias personas empezaron a relacionar la llegada de esas mujeres con las personas que desaparecían y todos pensaban que se metían a los grupos criminales o de repente se iban a Estados Unidos y nunca se volvía a saber nada de ellas. Esas mujeres tenían años yendo al pueblo y justo después de que se iban alguien desaparecía. Si no hubiera salvado a mi primo esa noche, seguro hubiera visto lo que le hubieran hecho. Yo sé que no es una historia de esas de película, pero a las personas que denunciamos todo esto nunca nos creyeron. Fuimos muchas personas los que lo hicimos. Esas mujeres nunca regresaron al pueblo. Pero, ¿y qué tal si solo empezaron a ir a otro lugar? Sí, es cierto que mucha gente desaparece por cosas de delincuencia, pero está esta otra parte, gente que desaparece por culpa de esas personas. Claro, se les hace fácil venir a los pueblos abandonados de los que nadie se preocupa a hacer sus cosas. No todas las personas que ayudan son buenas. Algunas van a tener un interés oscuro muy oculto. Gracias por contar mi historia. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Alguna vez se imaginaron que estas personas, que supongo la mayoría conocemos, podrían estar involucradas en esto? Claro que no hay que generalizar, quizás solo usaban el nombre para despistar. ¿Ustedes han tenido experiencias raras con misioneros? Si es así, me gustará leer sus comentarios. Hermanos, por hoy ha sido todo, nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.